Mediastino anterior y mediastino posterior. Ojo, ¿cuáles son los límites? Vamos a ver límites en este momento. ¿Cuáles son los límites de todo el mediastino? Todo el mediastino, ¿sí? Sin esta división, sino de todo el mediastino. El límite anterior es el borde posterior del esternón. Entonces, acá yo tengo el hueso esternón. Entonces, esta parte de acá es el límite anterior de todo el mediastino. ¿Sí? ¿Cuál es el límite superior? El límite superior es un plano inclinado. ¿Sí? Es un plano inclinado que está constituido por manubrio esternal, que vendría siendo este, manubrio esternal, la primera costilla y la primera vértebra torácica. Manubrio esternal, que es la parte de arriba del esternón, la primera costilla, y atrás estaría la primera vértebra dorsal. Límite superior. ¿Cuál sería el límite inferior? Un músculo que se va a llamar músculo diafragma. Músculo diafragma. ¿Sí? ¿Y cuál sería el límite posterior del mediastino? Sería muy bien. ¿Cuál sería el límite posterior de todo el mediastino? Sería el borde anterior de las vértebras torácicas. El borde anterior, es decir, esto. El borde anterior de las vértebras torácicas. ¿Listos? Pero yo les decía que este mediastino, este espacio, estaba dividido en dos. En un mediastino, el límite superior y el límite inferior para ambos mediastinos es el mismo. El límite superior e inferior. Lo único que cambia es la parte del límite que vamos a ver ahora. Entonces, veamos el mediastino anterior. Límite anterior, ojo con el trabalenguas. Límite anterior del mediastino anterior. ¿Qué dijimos que era esto? ¿El qué? El borde posterior del esternón. Límite anterior del mediastino anterior es el borde posterior del esternón. Nosotros aquí vamos a tener una estructura que vamos a ver ahorita más adelante. Señora, límite anterior del mediastino anterior es el borde posterior del hueso esternón. ¿Sí? Esto no es un mango, es el corazón, ¿cierto? Ojo, límite posterior del mediastino anterior. Esto vamos a ver que está recubierto por una membrana que se llama el pericardio. Entonces, el límite posterior del mediastino anterior va a ser el pericardio. El pericardio. ¿Sí? Límite posterior del mediastino anterior será el pericardio. ¿Sí? Ya sabemos cuál es el límite superior y ya sabemos cuál es el límite inferior. ¿Sí? Pregunta sobre mediastino anterior. Pregunta sobre mediastino anterior. Ese es el borde posterior del esternón. El límite anterior del mediastino anterior es el borde posterior del esternón.
Ahora veamos, señora, La parte verde, lo que está es el pericardio. Pericardio. Ahora veamos el límite posterior. ¿Cuál es el límite anterior del mediastino posterior? Este es el mediastino posterior. ¿Cuál será el límite anterior? ¿Cuál será el límite anterior? ¿Cómo? El pericardio. Mire, este es el mediastino posterior. Esto. Es el límite anterior. Es este. ¿Qué era qué? El pericardio. ¿Cuál es el límite posterior del mediastino posterior? Los cuerpos vertebrales. ¿De cuáles vértebras? De las vértebras torácicas. Recuerden que el límite superior y el límite inferior sería el mismo. Límite superior, límite inferior sería el mismo. ¿Cómo, señora? El nombre del límite superior y el inferior. El inferior es el diafragma y el superior es la parte superior del manubrio esternal, la primera costilla y la primera vértebra torácica. Entonces, ahí vamos a encontrar una serie de estructuras en ese espacio. ¿Qué estructuras encuentro yo en el mediastino anterior? Encuentro el corazón, ¿sí? Encuentro el corazón, los grandes vasos. ¿Dónde se encuentra? Mediastino anterior, los órganos que están en el mediastino anterior. Corazón, grandes vasos, timo. Ya les digo qué es el timo. Timo. Timo, con T. Timo. El timo es una glándula endocrina. ¿Sí? Es una glándula endocrina que es muy grande cuando el niño nace. Y en la medida que el niño va creciendo, esa glándula va involucionando. De tal manera que a la edad de los 12 años, ya esa glándula timo no la tenemos nosotros. Ha sido reemplazada por tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, ese timo lo encuentro acá, por detrás del manubrio esternal. Encuentro el timo. Cuando uno hace una necropsia, cuando uno está en un anfiteatro en cadáveres, encuentra uno como como una bolsa de grasa, de solo grasa. Ese es el timo. Simplemente que ya desapareció. Y el timo fue cambiado por tejido graso. Por eso ya ninguno de nosotros tiene glándula timo. Ninguno. Profe, pero entonces cuando les da cáncer de timo, tienen que... De timo no, tiroides. O sea que no existe cáncer de timo. Cáncer de timo no hay. O sea, que Tiroides, es de pronto. Profe, ¿timo dónde está uno? Acá detrás del manubrio esternal. Detrás del manubrio. La parte de arriba del esternón. El manubrio esternal. Listo. Entonces está el timo, están los grandes vasos, está el corazón. ¿Sí? ¿Y cuáles son los órganos que encuentro en el mediastino posterior? Voy a encontrar el esófago, la tráquea. ¿En dónde es el lateral? Mediastino posterior, posterior. Esófago, la tráquea. Encuentro la aorta torácica descendente. Aorta torácica descendente. Encuentro el 10º par craneal. El nervio frénico, 10º par craneal, el nervio frénico. Frénico. ¿Ah? No. Riñones renales. Nervio frénico. Encuentro la vena ácigos y la vena hemiácigos. Que ya por allá nosotros algo vimos cuando vimos horas. Ácigos y hemiácigos.
Muy bien. Empecemos a hablar del corazón. El corazón está envuelto por una membrana, es a manera de bolsa, que se llama pericardio. Pericardio. Ese pericardio tiene dos hojas, tiene dos láminas. ¿Sí? Una lámina se va a llamar la lámina fibrosa, que es la lámina externa. Y tiene una lámina serosa, que es la lámina interna. ¿Sí? La lámina interna. Imagínense que yo soy el corazón y mi saco es el pericardio. ¿Sí? Una lámina externa que se va a llamar fibrosa y una lámina interna que se va a llamar serosa. Esa lámina serosa, a su vez, está constituido por dos láminas más, la serosa. Por una hoja parietal, y por una hoja visceral. Una hoja parietal, una hoja visceral. Entonces dijimos que esta era la hoja ¿qué? Y esta era la. Ahora, esta hoja serosa, si yo la pudiera separar, quitarle el forro, que no lo voy a hacer, la parte de afuera del forro que está pegada con la hoja fibrosa vendría siendo la hoja parietal. Y este pedazo que está pegado al corazón vendría siendo la hoja visceral. Es decir, que la hoja visceral, específicamente la hoja visceral es la que está pegada al corazón. La hoja visceral es la que está pegada al corazón. Lo que pasa es que es muy difícil en un corazón, ya toca por histología, separar la hoja parietal de la visceral. Es muy difícil separarlas. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo veo cuando se hacen las cirugías a corazón abierto, cuando se hace una cirugía de tórax? ¿Qué es lo que yo veo? En el pericardio, ¿qué veo? Fibrosa y serosa. Nada más. Ya por histología, que se quita un pedazo del pericardio, se le hace una tinción, puedo identificar las tres capas: la hoja fibrosa, la hoja parietal de la serosa y la hoja visceral de la serosa. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? El pericardio es una bolsa, razón, ¿cierto? Y cuando llegan los grandes vasos, la hoja serosa hace esto: se devuelve y me forman la hoja ¿qué? Fibrosa. ¿Sí? Es una sola pleura, es una sola lámina. Los libros dicen que el pericardio da la sensación, en los libros como escriben, como si hubieran dos pericardios, porque hablan del pericardio seroso y hablan del pericardio fibroso, y resulta que es un solo. Simplemente que llega la hoja, llegó acá en grandes vasos, esta es la hoja visceral, y simplemente como encontró algo con lo que se chocó, se repliega y se devuelve. ¿Sí? Llega la hoja serosa, que es la más interna, que está pegada al corazón. Llega la hoja serosa, encontró los grandes vasos y ¿qué hizo? Se devolvió para el otro lado, ¿cierto? Entonces veo la lámina serosa y la lámina fibrosa del pericardio, y en medio de los dos hay un espacio que se llama espacio pericárdico. Espacio pericárdico. Esta sería la lámina serosa y esta sería la lámina fibrosa. Entonces aquí está el espacio, ese se llama el espacio pericardio. Y ese espacio pericárdico, adentro hay un líquido
que se llama el líquido pericárdico. Y ustedes lo van a ver esa parte cuando entren a cardio, a cirugías de cardio, que tengan que operar al paciente de cualquier cosa del corazón, que le vayan a hacer un puente, que le vayan a hacer un stent, que le vayan a hacer una cirugía de corazón abierto, que le vayan a hacer una angioplastía, lo que sea. Van a ver esas dos hojas del pericardio, ¿sí? En algunas ocasiones, por diferentes procesos, ese pericardio se puede inflamar y me produce una enfermedad que se llama pericarditis o derrames pericárdicos. También van a entrar ustedes a cirugías porque el paciente de pronto le dieron una puñalada por el tórax y la sangre empezó a acumularse en el espacio. Se empezó a acumular en el espacio esa sangre y me genera los derrames pericárdicos, que hay que sacar esa sangre de ahí, hay que sacar esa sangre, sí, hay que drenar eso, ¿correcto? Bueno, muy bien. Ok, bueno, ya hablamos del pericardio. Ok, ahora veamos el corazón como tal. Muy bien. El corazón es un órgano ubicado en el mediastino anterior, ya lo había dicho anteriormente. Más o menos se habla que el tamaño del corazón de cada uno de nosotros es como el tamaño del puño cerrado de nosotros. Cerramos el puño y ese sería más o menos el tamaño de nuestro corazón. Ese corazón, ya dijimos, está en el mediastino anterior, pero no es vertical. El corazón no está vertical, sino que, como ustedes lo ven acá, el corazón está oblicuo, dirigiéndose la punta del corazón, dirigiéndose hacia el emitoras. ¿Emitoras qué? Izquierdo. En el emitoras izquierdo, correcto, encuentro la punta. Más o menos la punta del corazón está a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular, más o menos un poquito por debajo de lo que es la tetilla, de lo que es el pezón de la mama, tanto en hombres como en mujeres. Ahí encuentro la punta del corazón. Quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular izquierda. ¿Sí? Muy bien. El corazón tiene, vamos a empezar a hablar de las partes. Ya voy a poner números. ¿Me podría repetir eso, por favor? ¿Qué cosa? ¿Quién es quinto qué? Quinto espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular izquierda. El corazón estructuralmente tiene la parte superior del corazón, se va a llamar la base del corazón, y la parte inferior se va a llamar el vértice, o también se puede llamar ápex. Ápex porque allá está la punta del corazón. Ápex o vértice, cualquiera de los dos nombres pueden utilizar. El corazón está constituido por cuatro cavidades. Dos cavidades superiores y dos cavidades inferiores. Entonces, las cavidades superiores son aurícula izquierda. Las cavidades superiores se llaman aurículas. Y entonces tendremos una aurícula izquierda y tendremos una aurícula derecha. Y las cavidades inferiores se van a llamar ventrículos. Habrá un ventrículo izquierdo y habrá un ventrículo derecho. ¿Sí? Las aurículas son más pequeñas que los ventrículos, bastante más pequeñas que los ventrículos, las aurículas. Ahora, entre los dos ventrículos, el más grande es el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque vamos a ver ya al finalizar que a partir del ventrículo izquierdo se origina un tipo de circulación que se va a llamar la circulación mayor o se va a llamar circulación sistémica, que esa circulación mayor o sistémica es la que se encarga de llevarme la sangre a todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces tenemos aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Profe, circulación qué? Mayor y menor. Ahorita vamos a ver esa circulación. Bueno. En medio de los dos ventrículos hay una pared que está separando el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Esa pared se llama tabique interventricular. Tabique interventricular.
que vuelvo a repetir, es un tabique grueso, que me va a separar el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Muy bien, ahora, en el corazón hay unas válvulas cardíacas, que en términos generales, esas válvulas cardíacas son las encargadas de permitir el paso de la sangre de una cavidad a la otra, ¿sí? Hay dos tipos de válvulas cardíacas. Hay dos tipos de válvulas cardíacas. Las primeras válvulas cardíacas se van a llamar las válvulas auriculoventriculares. Auriculoventriculares, que como el nombre me lo está indicando, ¿dónde las voy a encontrar? Entre las aurículas y los ventrículos, ¿sí? Y el segundo tipo de válvula van a ser las sigmoideas o semilunares. Sigmoideas o semilunares. Perdón, voy a cambiar el marcador. La primera. ¿Cómo? La primera. Auriculoventriculares. Profe, ¿tú nos vas a dejar como guía de eso? O sea, en la papelería, como las demás.